Grabar, grabando. Esperemos un par de minutitos, porque lo de hoy día es muy, muy importante. Como siempre, la verdad. Sebastián, Javier, hola, hola. Uno, dos. Llegando, llegando. Hola, hola. Hola. Ya. Ya, lo primero, saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Ya, como saben, queda muy poco para que acabe este año tan diferente para todos, ¿ya? Como comunidad escolar. Y esta sería ya la última clase de historia de este trimestre. Ya la siguiente semana, o como ustedes saben, el día viernes, si la memoria no me falla, viene la prueba de historia, que también voy a explicar la clase de hoy día, que también es muy importante en torno a esa prueba. Les digo de inmediato que la clase de hoy día, una pregunta aproximadamente entre 6 a 10 puntos sale de esta clase, ¿ya? Un pequeño spoiler. Y al final de la clase, en unos 10 minutitos, vamos a dejar para hablar de la prueba y les voy a dar un par de tips para que les vaya bien en la prueba, ¿ya? Mucho mejor que la anterior, que han ido mejorando algunos resultados. Entonces, antes de comenzar, ¿alguna duda, consulta de algo, de las clases anteriores, qué le han parecido? Cuéntenme. ¿Nada? Entonces, seguimos avanzando, ¿ya? Compartir pantalla para aprovechar el tiempo. Como saben, esto está siendo grabado para los compañeros que no pueden estar por cualquier motivo, que yo lo entiendo, lo comprendo. ¿Ya? Acá vamos a agrandar esto. Díganme si es que se ve bien o no. Pueden dejar los dedos para arriba como siempre. Profe, Recuerden que pueden dejar los deditos para arriba. Si por algún motivo no pueden hablar, ya yo también lo entiendo, están en sus casas y hay muchas cosas que influyen, ¿ya? Gracias Martín, gracias Benjamín. Ya, la clase de hoy día es sociedad finisecular. Cuando escuchen esa palabra de finisecular es cuando hace alusión cuando está terminando un siglo y cuando comienza otro siglo, ¿ya? En esta ocasión vamos a trabajar cuando se está acabando el siglo XIX en Chile y está comenzando el siglo XX, ¿ya? Hemos trabajado la guerra del Pacífico, ocupación de la Araucanía y la última clase fue la economía del salitre y eso está enmarcado en la sociedad finisecular, ¿ya? En los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿ya? La clase anterior abordamos la economía del salitre, ya todo lo que tiene que ver con el salitre, que era el salitre, conocido también como caliche o oro blanco, para qué era utilizado el salitre, ¿cierto? Para fertilizante, también derivado de la pólvora, el contexto internacional, cómo ayudó el salitre a la economía nacional en la agricultura, en el comercio, en el transporte, cómo fue invertido en obras públicas, cómo ayudó en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y trabajamos el ciclo del salitre. Recuerden que la economía de nuestro país, principalmente en el siglo XIX, está alineada con los principios del capitalismo y por ende existen ciclos económicos, ¿cierto? Estaba el ciclo del trigo, se acaba, después comienza el ciclo del salitre, que empieza en gran medida con esta guerra del Pacífico y termina en el año 1930 con, eh, con la crisis del año 1929 que afecta a todo el mundo en Estados Unidos y cuando los alemanes crean el salitre sintético, ya para que no lo olviden. Y actualmente Chile está en el ciclo del cobre, ¿cierto? Dependemos en gran medida de este mineral que es tan importante para la economía, ¿ya? Eso fue en gran medida la clase anterior, economía del salitre, y está toda la información entregada y hay diferentes videos y muchas cosas que también pueden investigar por motivación propia o me pueden pedir como material complementario, ¿ya? Lo de hoy día será analizar el impacto de los cambios que tiene la sociedad chilena a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En gran medida vamos a abordar cómo la sociedad chilena fue víctima de la guerra del Pacífico, de la ocupación de la Araucanía y sobre todo del auge salitrero, cómo este auge del salitre afectó a la sociedad, ya a la clase alta, a la clase media que estaba surgiendo y a la clase baja,
que fue la más perjudicada con este auge del salitre. ¿Bien hasta ahí? Dedos para arriba, sí, o dedos para abajo, ¿ya? Gracias, gracias, gracias. Ya, seguimos. Les dejo esta imagen que es, les dejo esta imagen que es muy importante para graficar un problema muy grave que sucede en esta sociedad finicular, ¿ya? Que me imagino que alguno de ustedes ha escuchado lo que es la cuestión social. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, profe, pero no me acuerdo bien qué era exactamente. Ya. Lo vamos a ver en esta clase, ya. La cuestión social son problemáticas que vivían los sectores populares que vamos a ver con mayor detalle en la clase de hoy día, ya. Principalmente problemas de hacinamiento, de pobreza, de poca educación, poca salud, etcétera, 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 ya. Y acá les dejo dos imágenes. Primero, una imagen de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y una imagen de un campamento en el año 2011, ¿ya? Y quiero que respondan las dos preguntas a modo de reflexión. Lo pueden anotar en su cuaderno. Esto les va a servir mucho para la pregunta que les estoy diciendo. ¿Cómo se pueden vincular ambas imágenes? ¿Tienen relación o no? ¿La cuestión social aún persiste en nuestros días y de qué forma? Lo que vamos a ver hoy día, ya. No lo olviden el tema de la cuestión social, ya. ¿Seguirá presente en Chile hoy día? En la clase de hoy día lo vamos a demostrar, ¿ya? Esto como para comenzar. Entonces, sociedad finisecular tiene un contexto como todo proceso histórico, ¿ya? Las transformaciones económicas experimentadas por Chile durante la segunda mitad del siglo XIX posibilitaron una reestructuración del orden social, ¿ya? Estas transformaciones, este auge salitrero, estas guerras que tuvo Chile, lentamente fueron afectando cómo estaba ordenada la sociedad. ¿Se acuerdan que en la época colonial la sociedad era jerarquizada, estamental, donde estaban los peninsulares, los criollos, mestizos, indígenas y esclavos al final de la pirámide? Acá en Chile esta pirámide va lentamente cambiando, ¿ya? Sobre todo en la parte del medio de la pirámide, porque en la parte de arriba y en la parte de abajo mantenían los mismos actores sociales que vamos a abordar en la clase de hoy día. Entonces, todas las transformaciones económicas, de alguna u de otra forma, van afectando a la sociedad. Recuerden, auge del salitre, ¿cómo afecta a la sociedad? Migración, campo, ciudad, ¿cierto? La gente se va del campo a la ciudad a trabajar, ¿ya? Auge del salitre, ¿cómo afecta a Chile? Más recursos para invertir en la ciudadanía, por ende hay más educación, más obras públicas, más ferrocarriles, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, no olviden nunca que siempre un factor económico va a tener una consecuencia social, ya va a estar conectado la economía con la sociedad. Y esto pasó en Chile. Todo el auge salitrero afectó a la sociedad. Segundo, gobiernos parlamentarios, ¿ya? Yo lo dije y esto lo vamos a abordar en mayor profundidad en el próximo año, ¿ya? Los gobiernos parlamentarios son los gobiernos donde el Parlamento, o sea, el Congreso, tiene mayores facultades que el presidente de la República. O sea, el Congreso, el poder legislativo está arriba y el poder ejecutivo está abajo y depende del poder legislativo. Actualmente no es así, ¿ya? Actualmente el ejecutivo está un poquito por encima del legislativo, pero trabajan de forma conjunta, ¿ya? Recuerden esto, conservadores, liberales, y después de eso vienen los gobiernos parlamentarios desde el año 1891 hasta el año 1925, que lo vamos a abordar con mayor detalle, ¿ya? Y por ende, entonces, otro punto muy importante del parlamentarismo, de los gobiernos parlamentarios, que el legislativo era más importante, que gobernaba la clase alta, ¿ya? Gobernaban las grandes familias de Chile, los que tenían tierra, los que tenían buen apellido, los que eran senadores, diputados, los que eran presidentes de la República, porque una persona común y corriente como ustedes o como yo no iba a ser parte de política en el siglo XIX ni comienzos del siglo XX, era impensado, ¿ya? Eso es lo segundo como contexto. Lo tercero son las diferencias sobre los beneficios producidos por el salitre. Esto pasa hasta la actualidad. ¿Se han dado cuenta que cuando tenemos un auge económico importante, existen dos caras de la moneda, po? Gente que se beneficia y gente que no está beneficiada, ¿ya?
Esto pasó en el auge salitrero, ¿ya? La oligarquía, la clase alta, este parlamentarismo, se benefició de una forma significativa con el auge del salitre y se crearon grandes fortunas, ¿ya? Grandes personajes que eran empresarios. Mientras que la clase baja, el obrero, el campesino, también la mujer, tenía un rol secundario y no se favoreció del auge salitrero y tenía todas las problemáticas de la cuestión social que vamos a abordar en la clase de hoy día. ¿Ya? Fue afectada, era la mano de obra, pero no fue muy beneficiada con este proceso salitrero principalmente. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Dedos arriba, dedos abajo. Yo voy observando acá abajo. Gracias Félix, Juan José, bien. Luciano también. Héctor, Vicente, Martín, Sebastián. Ya, vamos bien. Es como súper obvio esto. Ya, ahora nos vamos con los grupos sociales, ya para que tengan esto en mente. Realicen en su mente, en un cuaderno, una pirámide social de Chile finisecular. Arribita, en la cúspide, en la parte alta de la pirámide, está la oligarquía. La oligarquía es un grupo social, o también conocido como la élite, que controla el poder político, el poder económico de un país y son las grandes familias de Chile. Esta oligarquía fue favorecida por el ciclo del salitre porque fueron creciendo sus arcas privadas y se fueron enriqueciendo, ¿ya? Esta oligarquía ostentaba el poder político, el poder económico de Chile, ya en gran parte del siglo XIX y en la historia republicana de Chile, porque cuando hablamos de los gobiernos conservadores, de los gobiernos liberales, de Portales, de Manuel Bulnes o de José Joaquín Pérez o cualquier presidente del siglo XIX, gobernaba con los sectores altos de la sociedad, ya no gobernaba con los medios ni con los bajos, ya imposible, impensado. Esta oligarquía surge de una mezcla muy importante de la aristocracia, ya se acuerdan de esta clase social que era importante dentro del periodo colonial y dentro de este periodo de la independencia de nuestro país, y en esta fusión con la burguesía. Ya recuerden la burguesía como había surgido en el siglo XIX, principalmente en Europa, esta clase comerciante que se había dedicado a los negocios y al tema del capital privado. Esta mezcla entre aristocracia y burguesía promueve la creación de la oligarquía chilena en el siglo XIX. ¿Ya? Esta oligarquía estaba sustentada y fundamentada en este parlamentarismo, por ende tenían el control político que lo que pasaba en nuestro país, gobernaban Chile con este sistema parlamentario, ¿ya? Y si gobernaban Chile tenían los beneficios de poder gobernar nuestra nación, ¿ya? Y por último, también quería destacar el estilo de vida. Y quiero que lo podamos conectar con el estilo de vida burgués, que trabajamos creo que a mitad de año, a comienzos de año, cuando hablamos de la burguesía. La burguesía, ¿se acuerdan que eran personas con ocio, entretención, se dedicaban al baile, a la vestimenta de las mujeres, este estilo de vida familiar, ¿ya? Este estilo de vida europeo, ¿ya? Francés principalmente, e inglés, Chile lo va copiando, ¿ya? Ustedes saben que Chile algunas veces va tomando influencia extranjera y lo va moldeando y aplicando a la chilena, ¿ya? Por ende, estas personas que se habían hecho ricas, estas grandes familias, van aplicando este estilo de vida extranjero a nuestro país. La elegancia, el lujo, ¿ya? Los bienes suntuarios, ¿ya? Estos bienes que son muy, pero muy caros, por ejemplo, en esta época alguna carreta de último modelo, por dar a decir algo, o el teléfono ahora de última generación, como un bien suntuario en la actualidad, ya empiezan o la vestimenta elegante traída desde Europa, en el caso de las mujeres y también del hombre, empiezan a ocupar este estilo de vida, de ostentación, de lujo, ¿ya? Porque el lujo en esta época era visto como de buena forma, porque estabas en una clase social elevada. Si tenías lujo, tenías riquezas y por ende estabas en la cúspide de la pirámide social, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. Acá les dejo el documento 10 que nos habla del estilo de vida de la oligarquía
y se puede dar a conocer claramente cómo era el estilo de vida de esta oligarquía, de esta clase social importante. Quiero que puedan leer el documento y que respondan las dos preguntas que están a continuación. Señala qué rasgos de la oligarquía chilena destaca el autor en el fragmento. Lo dice claramente, es comprensión de lectura. Y lo segundo, infiere, o sea, extrae información y explica en tu cuaderno cuáles pueden haber sido las consecuencias de la concentración del poder político y económico en este sector. ¿Qué consecuencias tuvo para Chile que la economía, la oligarquía controlara tanto la economía y la política de nuestro país? ¿Ya? Eso lo dejo como manera de reflexión crítica, ¿ya? Bien abierto. Entonces, lo primero, si quieren pueden ir escribiendo en el chat también, eso lo tienen más que presente. Entonces, lo primero, entonces, oligarquía. Lo segundo son los sectores medios, ¿ya? Cuando hablamos de Chile en el siglo XIX, hablamos de dos clases sociales importantes, aristocracia, élite o oligarquía, perdón, y los sectores populares, los sectores bajos, ¿ya? La clase media que ustedes conocen y que yo conozco en la actualidad, en Chile no existía en 1840, 1850, ¿ya? Se empieza a crear a finales del siglo XIX y toma una fuerza muy importante en los primeros años del siglo XX, ¿ya? Este sector medio, ¿ya? Principalmente estaba constituido por estas personas, por algunos militares, algunos empresarios medianos, ¿ya? Algunos empleados, algunos campesinos, obreros que tenían algún poder económico importante, ¿ya? Y principalmente estos sectores medios estaban en el mundo urbano, ¿ya? Más que en el mundo rural. Ya recordemos que Chile lentamente se va urbanizando en este proceso de sociedad finisecular. ¿Por qué surge esta oligarquía? Perdón, estos sectores medios, perdonen mi perro, ya tengo dos perros afuera. ¿Por qué surgen entonces estos sectores medios? Surge primero por el impulso del Estado. Recordemos lo siguiente, tanto los conservadores como los liberales, ¿cierto? Querían darle un impulso muy importante a la educación, ¿ya? Porque la educación traía cultura y desarrollo en nuestro país, ¿ya? Vuelvo, que parece que vienen a dejar algo, está ladrando mi perro, ¿ya? Por ende, la educación fue muy importante en este país para crear esta clase media que estaba surgiendo, ya porque recuerden que en los primeros años de la patria la educación era bastante pobre y la gente que podía estudiar era la gente que tenía dinero. Lentamente con los conservadores y liberales se va ampliando esta base educacional, se van creando más establecimientos, aumenta la matrícula de estudiantes, también aumenta la cantidad de profesores, ¿ya? Gran parte de este aumento educacional es apoyado por el auge salitero, porque había más recursos y por ende los recursos se podían invertir en educación, ¿ya? En obras públicas, en cultura, en transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como punto importante. Lo segundo es también el crecimiento del Estado, ¿ya? Recuerden que el Estado es el territorio, es la sociedad y son las instituciones públicas dentro de una nación, dentro de un territorio establecido, ¿ya? Y el Estado de Chile fue creciendo lentamente y se fue ampliando, recuerden, por este proceso de reconocimiento y consolidación del territorio nacional. Controlábamos el norte, Antofagasta, Tarapacá, controlábamos la Araucanía ahora y también controlábamos toda la zona austral de nuestro país. Por ende, si va creciendo el Estado, se necesita una mayor cantidad de empleados públicos que trabajen para el Estado en una municipalidad, en una intendencia, en algún colegio, y esas labores las desempeñaron los sectores medios que estaban surgiendo, ¿ya? Otro punto importante de estos sectores medios es el rol del ejército, ¿ya? El ejército es parte de la clase media en este proceso histórico, ¿ya? El ejército era visto de buena forma en este proceso, ¿ya? Y tenía un prestigio y una estabilidad económica importante. La gente común y corriente entraba al ejército por este prestigio social que entregaba y también porque entregaba una estabilidad económica, ¿ya? O sea, entregaba los recursos para poder subsistir. Recordemos que en el salitre, en el norte, en estas saliteras,
en muchas ocasiones tenían los recursos, pero muy limitados y tenían poca salud y educación, mientras que en el ejército se entregaba lo básico para poder vivir, ¿ya? Otro punto, para terminar en torno a los sectores medios que hemos hablado de educación, militar, cómo surgen por el impulso estatal, ¿ya? El rol del ejército también. Otro punto importante es que estos sectores medios que van surgiendo también se van involucrando en política, ¿ya? Son parte del Partido Liberal y parte del Partido Radical en nuestro país. Por ende, estos sectores medios van siendo parte de la política, ¿ya? Y antes la política solamente estaba concentrada en la oligarquía y ahora lentamente los sectores medios van participando en política, dan a conocer sus opiniones, sus reclamos, sugerencias de alguna problemática en específico, ¿ya? Acá les dejo las características de los sectores medios, según la fuente, ¿ya? Quiero que lean la fuente y que respondan las dos preguntas, perdón, que están a continuación. Describe la relación que existe entre oligarquía y la clase media durante este periodo. Lo dice en la fuente, ya existe una relación. Y segundo, infiere y señala en tu cuaderno los factores que crees que determinaron este tipo de relación entre ambos grupos sociales. ¿Ya? Recordemos esto, la oligarquía, clase alta, riqueza, sector en medio estaba surgiendo, principalmente militar, empresario y alguna persona con algún poder adquisitivo. ¿Ya? En la fuente nos da a conocer esta relación. ¿Existirá alguna relación entre oligarquía y sectores medios? Respondan en torno al recurso que está acá. ¿Bien hasta acá entonces? Ya. Entonces, resumiendo, sectores medios surgen por el auge del salitre. Espera, voy a dejar de compartir un segundito. Vamos de nuevo. Surgen por el auge del salitre, impulso estatal, fueron importantes, participaron en política, ¿cierto? Fundamentales. Ya, seguimos. Obvio que iban a estar los sectores populares, ¿cierto? Principalmente los trabajadores son los sectores populares. Estos sectores populares son obreros, campesinos, inquilinos, peón, ¿ya? Y en gran medida mantuvieron esta estructura social y económica desde el periodo colonial hasta gran parte del siglo XIX, siglo XX, ¿ya? O sea, trabajaban para poder sobrevivir, para poder subsistir. Estos sectores populares fueron la mano de obra en el trabajo del campo, en la hacienda, en la agricultura, en el trigo en su tiempo, y fueron la mano de obra en la salitrera, ¿cierto? Esta clase social que estaba surgiendo con el proletariado, ¿ya? Para que lo tengamos en mente. De acá les dejé un par de cifras. No tuvieron las mismas consecuencias para todos los grupos sociales. Los sectores populares, compuestos por obreros y campesinos, que constituían el 57% de la población, más de la mitad de la población, en el año de 1907, mantuvieron al margen de los beneficios reportados por la economía del salitre. Claro ejemplo acá es cómo la oligarquía gana con el salitre y cómo los sectores medios y bajos no son tan beneficiados por este auge salitrero. En el campo se mantuvo el inquilinaje y el peonaje, ¿cierto? Recuérdense, la hacienda, el inquilino, la persona que vivía en la propiedad del latifundista, del hacendado y trabajaba para subsistir y le entregaban una pequeña casa, y el peón que trabajaba de forma independiente por diferentes zonas del campo y trabajaba por el pago diario, ¿cierto? Acá está la diferencia. Hacienda, campo, inquilino peón, salitre, campesino, obrero, proletariado. Ya las dos grandes diferencias, pero en ambos casos fueron perjudicados y no fueron beneficiosos del auge salitrero. Ya, obvio. Y acá de fondo les dejé una imagen de algunos campesinos y obreros de este proceso histórico. ¿Ya? Estas personas de acá, estos sectores populares, un segundo, a ver si lo puedo agrandar esto de acá. Vamos de nuevo, ya. Ahora sí, estos sectores populares de acá, que usted ya conoce, son la clase baja de la sociedad y siempre han sido afectados
en nuestro país hasta el día de hoy, según mi punto de vista, ¿ya? Los afecta este problema que surge, que se llama cuestión social, ¿ya? Esto es un problema que viene, que se origina principalmente con el proceso industrial que se vivía en Europa, con estas revoluciones industriales, y esta idea de cuestión social se viene y se queda en nuestro país. Este término, Leo, surgió en Europa a mediados del siglo XIX para hacer referencia a esto importante. Esta es la definición de cuestión social. Es un conjunto de problemas que afectan a los sectores populares durante este proceso histórico, ¿ya? Y en el caso de Chile está netamente ligado al auge salitrero principalmente, pero la cuestión social también se ve en el campo, ¿ya? Recordemos que el salitre está asociado a urbano, y Hacienda está asociado a la zona rural, ¿ya? Pero tanto en el campo como en el sector urbano, que fue más evidente, se provocó esta cuestión social. O sea, son problemáticas que afectaron a los sectores populares, que eran la mayor cantidad de población. ¿Cuáles son los factores que promovieron esta cuestión social? Primero, la migración campo-ciudad, ¿ya? Factor número uno, ya. La gente migra del campo a la ciudad para poder trabajar en las saliteras principalmente, pero recordemos que estas saliteras no estaban diseñadas para recibir una cantidad de población tan elevada. También les conté que la migración campo-ciudad fue aumentando en el transcurso de los años, 1890, 1920, fue más elevada, ¿ya? Por ende, fue promoviendo esta cuestión social, ya lo vamos a ver con mayor detalle. Segundo, el explosivo proceso de urbanización, ¿ya? La urbanización es cuando lentamente una zona va adquiriendo características de ciudad, o sea, servicios básicos, educación, transporte y comunicación. Y eso fue pasando en las saliteras. Recuerden que las saliteras principalmente eran pequeñas ciudades. Antofagasta, Tarapacá, Atacama se van convirtiendo en ciudades y por ende va aumentando este proceso de urbanización y fue muy explosivo en Chile, ¿ya? Desde 1818, que fue la independencia, hasta 1870, 1880, Chile era poco urbano, pero después de este proceso salitero se empieza a urbanizar de una forma significativa, ya empiezan a crearse muchas ciudades, ya principalmente saliteras. Y por último, la inexistencia de regulaciones laborales. En la actualidad es muy común que sus papás, algún amigo que trabaje, algún familiar, tenga contrato de trabajo, tenga vacaciones, tenga algún seguro, ¿ya? En esta época no existían, ya no habían regulaciones laborales. El trabajo era de 16, 18 horas, se trabajaba de lunes a domingo, no habían descansos, no habían seguros complementarios, no habían pensiones, no había nada. Ya por ende, los trabajadores tenían que trabajar, valga la redundancia, para poder subsistir y encomendarse a que no se enfermaran, porque si se enfermaban no podían trabajar y tampoco no habían pagos de algún seguro de enfermedad, no había nada. Por ende, habían pocas regulaciones laborales que afectaban a los sectores populares. ¿Cómo vamos hasta acá? Bastante bien, profe. Bien, ¿Ya? profe. Bien, profe. Aparte, si me quedan Comprendo. algunas dudas, después espero que publique el video en YouTube ¿O me pregunta y ahora? lo veo. Bien. Ya, bien, bien, bien. Ya, dejé de compartir pantalla para ver todo el panorama de deditos que no sé qué me pasa y no lo puedo ver ahora. Ya, compartir. Y esos son algunos de los factores que provocaron la cuestión social, ¿ya? Ahora vamos a ver las características de la cuestión social. Profe, Dime. ¿puede repetir el proceso de urbanización? Que no lo Ya, alcancé a escuchar. ya. Lentamente, en el norte de nuestro país y también en la zona central, se empieza a provocar un auge en la urbanización por esta migración campo-ciudad. Perdón, no sé qué pasa. Dejar de compartir. Ya, voy a explicarlo por mientras. Por
este auge muy importante de la migración campo-ciudad, que llegó mucha gente a esta zona, estas ciudades que estaban surgiendo de forma incipiente, estas oficinas salitreras, tuvieron que conformarse en ciudades, ¿ya? Se tuvieron que hacer colegios, hospitales, conexiones, y por ende se fue urbanizando lo que no era urbano, lo que era rural. Por ende, empiezan a crearse y a conformarse más ciudades en nuestro país, principalmente en la zona norte, ¿ya? Entonces la migración y la urbanización están conectadas. Si migra más gente del campo a la ciudad, la urbanización va a crecer, o sea, la ciudad va a crecer. ¿Ahí sí? Gracias, profe. Ya. No sé qué pasó, que dejó de compartir. Ya. Vamos avanzando. Entonces, ahora vamos a ver algunas características de la cuestión social. Ya sabemos los factores que son los más importantes. Si mi computadora avanzara sería lo ideal. Ya. Primero, igual tengo mi apunte acá porque algunas cosas se me olvidan, son las viviendas. Ya, claro ejemplo de la cuestión social eran cómo eran las viviendas en nuestro país en el siglo XIX y en el siglo y a comienzos del siglo XX, tanto en el campo como en la ciudad. Primero está los conventillos. ¿Alguien ha escuchado algún tema de conventillo, no? ¿Alguien lo ha escuchado? No, solo la palabra convento. Ya, gracias. Conventillo es la segunda imagen que está acá, ya al lado de la figura de Cite Las Palmas, ya. La imagen que coloqué al comienzo de la clase. Un conventillo son casas que son adaptadas para recibir a muchas familias, ¿ya? Y tienen solamente una pieza, ya, o sea, una casa con una pieza. Imagínense, en una pieza viven familias que eran muy numerosas. Recordemos que en Chile en esta época las familias eran de 8, de 10 hermanos, ¿cierto? Claro ejemplo de, ¿alguien conoce algún abuelo familiar que tenga muchos hermanos? Mi bisabuela tuvo como 12 hijos y uno de ellos fue varón. Y mi abuela tuvo 5 hijos. Ya, Entonces, mi hermano tiene 4. Mi mamá tiene 4 hermanos. ya, pues sí, es 5, ya, igual una cifra relativamente prudente. En esta época no, la familia eran de 10, 12 personas, ya. Imagínense 12 personas viviendo en una pieza. Algo trágico, ¿ya? Alguien escribió. Mi abuela tiene 10 hermanos. Muchas gracias, Julián. Entonces, lo primero acá vemos las viviendas entonces. Conventillos, una pieza, mucha gente viviendo. Segundo, los CITES, ¿ya? Los CITES, ¿ya? Son un conjunto de viviendas, muchas viviendas juntas, ¿ya? Que son adaptadas también para recibir a hartas familias. Tienen baño, tienen cocina también independiente, ¿ya? En esta acá había un baño para muchas familias en los conventillos, ya acá había un baño y cocina para cada familia en los CITES, pero recordemos que existe mucha gente viviendo en un espacio reducido, ¿ya? Claro ejemplo de un CITE, no sé si alguien ha visto Verdad Oculta, ¿ya? Esa teleserie que ha durado como 3 Sí, profe, eso años, le iba a decir. ¿ya? Ya, mi abuela tiene 21 hermanos, muchas gracias Vicente por esa información, una cantidad muy importante, hermano. Ya, vuelvo a Verdad Oculta. ¿Se han dado cuenta en esa teleserie que hay muchos CITES? Bueno, el CITE están todas las casas como juntas, ¿cierto? Se sale de una casa y se entra a otra. Bueno, yo nunca he visto Verdad Oculta, así que no puedo No, opinar mucho al respecto. claro, es un ejemplo que doy para los para que lo hayan visto, ¿ya? Pero un CITE son muchas casas juntas, ¿ya? Pegaditas una de otra, ¿ya? Y son muy reducidas también, no es que sean unas casas gigantescas, son de pocos metros cuadrados, ¿ya? Eso es lo segundo. Lo tercero son los cuartos redondos, ¿ya? Y aunque el nombre es muy obvio, la verdad es que es obvio un cuarto redondo. Es un cuarto en círculo que tiene solamente una entrada de luz, ¿ya? O sea, una ventana. Una pieza de nuevo para una familia considerable, ¿ya? Eso está claro, ¿cierto? Un cuarto redondo. Un cuarto redondo, valga la redundancia, con una entrada de luz donde vivía mucha familia también. Una entrada de luz me refiero a una ventana, ¿ya? Imagínense una pieza, una ventana. Lo otro son los ranchos. Los ranchos son la máxima expresión, creo yo, de la cuestión social, porque los ranchos son estas casas que eran construidas con
desperdicios, ya con materiales que eran botados por otras familias, con adobe, con madera de mala calidad, ¿ya? Y los ranchos que en gran medida estaban en las periferias de las ciudades, ¿ya? Y imagínense cómo las familias que vivían en ranchos necesitaban cosas para poder subsistir, ¿ya? Una vivienda precaria, una vivienda con desechos, ¿ya? Principalmente hechas, ¿ya? Y por último están las habitaciones obreras. Acá les dejé una imagen de habitaciones obreras, ¿ya? La imagen que está abajo. Que principalmente eran habitaciones donde vivían los obreros en las salitreras. Habitaciones reducidas, una gran cantidad de familias. Recuerden que los obreros se iban a vivir con sus familias a las salitreras y vivían en un espacio reducido para poder optimizar espacios según la empresa salitrera, ¿ya? Entonces tenemos los conventillos, cité, Puerto Redondo, rancho y habitaciones obreras. Y la conclusión de todas estas es que provocó hacinamiento, mucha gente viviendo en un espacio reducido, problemas de salud, ¿ya? Porque se transmitían enfermedades, no habían alcantarillados tampoco, ¿ya? Y diferentes problemas de higiene que afectaban a gran parte de la población. En esta época la mortalidad era elevadísima, mucha gente moría, principalmente la mortalidad infantil, los recién nacidos. ¿Bien hasta Y acá? por eso se tenían muchos hijos. ¿Cómo? Y por eso se tenían muchos hijos. También porque no había control sobre la reproducción, ¿ya? Porque después, en 1930, 40, se empiezan a crear los métodos anticonceptivos en Estados Unidos y se empiezan a masificar en gran parte del mundo. Acá no estaba esta idea de controlarse para el tema de la natalidad. Profe, Dime. la tasa de vitalidad se decía, no recuerdo muy bien, Mortalidad. pero era más o menos de mortalidad, gracias. Era más o menos desde 37 años, o no, hacia abajo, algo así. No eran tantos años, pero tampoco iban a ser tan longevos las personas que vivían en No. esta época. Vamos de nuevo. La tasa de natalidad son las personas que nacen vivas por cada 1000 habitantes. La tasa de mortalidad son las personas que fallecen por cada 1000 habitantes, y lo que tú estás comentando es la esperanza de vida, ¿ya? Lo que la persona va a vivir en un transcurso de tiempo. Actualmente en Chile la esperanza de vida de mujeres es de 84, 85 años y de hombres de 78 años. Actualmente en Chile, por los avances científicos, por la salud, por la ciencia, ¿ya? En esta época no, la esperanza de vida era de 50, 60. Una persona que tenía 60 años era una persona que ya estaba lista para fallecer. Actualmente no. Por ejemplo, mi abuela tiene 71 y está muy bien actualmente en el tema de la salud por el tema del avance de la ciencia y el avance de la salud, ¿ya? Ya, muchas gracias, profe. Ahí De estaba nada. medio perdido. No, tranqui. Ya, ahora voy a cortar la reunión porque me queda poco tiempo y vamos a terminar las últimas diapositivas que nos quedan, ¿ya? Vuelven al mismo link.